Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estoy acá haciendo una primera entrevista para el canal junto a Alvita, que es una investigadora paranormal y ufológica. Ella tiene un canal en YouTube que se llama Registro Paranormal. Más adelante vamos a compartir el link y va a quedar en la descripción de todas formas para que lo puedan visitar. Tiene videos muy interesantes. Así que le doy la bienvenida a Alvita. Gracias por estar aquí con nosotros. Y por otro lado, estamos junto a Cristian Camilo, que es también un investigador con muchos años de experiencia en el tema ufológico. Él tiene un canal que se llama La Ciencia del Misterio, también en YouTube. Lo mismo vamos a dejar el link en la descripción para que puedan visitar su canal. Ambos tienen experiencia en el tema del contacto y los protocolos C5. Así que, bueno, después de esta introducción, les doy la bienvenida a ambos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están en general? Gracias, Pablo. Bien, vamos muy bien. Genial, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, Albita, y bueno, para todas las personas que muy seguramente van a estar viendo este video. Pues nada, esta es una entrevista que estamos haciendo con nuestro amigo Pablo desde Chile. Nosotros estamos aquí en Colombia y la idea es poderles llevar a ustedes un poco de nuestro conocimiento, un poco de nuestras vivencias, de nuestras experiencias. Obviamente, nosotros como investigadores damos nuestro punto de vista, pero ustedes, amigos, que van a ver este video son los que tienen las mejores conclusiones de esta entrevista. Absolutamente, tal cual. Partamos con Alvita. Alvita, yo sé que tú desde siempre has tenido experiencias que podríamos llamar tal vez místicas o paranormales. Has estado rodeada de energías y seres, visitas de energías básicamente. Pero a mí me gustaría conocer, quiero indagar en el punto exacto en tu historia en el que te diste cuenta que podías iniciar tú misma el contacto con otras entidades en otras dimensiones, en otros mundos. Pero antes de eso, ¿quién era Alvita o cuál era la situación de Alvita antes de que ocurriera esta realización de que podías tú iniciar el contacto? Ok, Pablo, mira, ¿quién era Albita? Pues yo siempre me he considerado una persona normal y lo que me pasa, pues normal para mí porque lo he vivido siempre. Desde mi infancia he tenido diferentes encuentros y vivencias con diferentes energías, ¿ves? Desde pequeña. Entonces, exactamente, vine a sentir la necesidad de indagar y de investigar, porque a mí el tema ufológico siempre me ha gustado. Desde pequeña miro el cielo, sé que no soy de aquí, siento muchas cosas que me instaron a investigar. Eh, Empecé a ver números, tripletas de números, todo el día, todos los días, y zumbidos en el oído. Unos zumbidos normales y otros como con tono, cambiaban como de frecuencia porque al investigar me puse a ver que habían diferentes tonos y frecuencias para sanar, para meditar. Y después de que yo hice eso, porque yo siento a veces algo que me habla acá, pero no me habla culturalmente, sino que me impone algo en la mente y me instó a meditar y a indagar. Digo que fue en ese espacio. Eso duró alrededor de un año. De ese tiempo para acá es que yo cada día investigo más para saber qué es lo que está pasando conmigo, ¿sí? Después de que empecé a indagar, empecé en sueños a
recibir la visita de un ser que yo no conocía. Lo único que percibía era su energía y su energía era muy densa, muy mala, me hacía sentir muy mal y me hacía sentir como temor. O sea, él llegaba y su energía, él llegaba con una cara y se transformaba enfrente mío cuando yo percibía su energía. Su energía era terrible. Ese es como el proceso de lo que he sido yo. Yo he tenido el contacto con diferentes energías de diferentes tipos. Como mi tema, lo que a mí me gusta y me apasiona es la ufología, porque siento en realidad que no pertenezco a este lugar. Entonces he tenido que verme abocada a estar averiguando, a, a estar indagando, a estar en grupos y no, pues yo, lo mejor que me pudo haber pasado sucedió hace 20 días más o menos, Cristian, donde estuvimos en la Peña de Huayca. Wow, no, está impresionante la historia porque además, extrañamente, no es primera vez que escucho el tema, por ejemplo, de los zumbidos. Es un patrón que al parecer se va repitiendo en varios casos. A ver, entonces, claro, tú desde toda la vida has estado recibiendo este tipo de mensajes, energías, y te dabas cuenta que había algo que no era normal, digamos, que el resto de las personas no experimentaban. Sí. Y en ese momento te pusiste a investigar, pero ¿cuál fue tu deseo principal? ¿Qué es lo que querías lograr básicamente? Y mira, normalmente acá uno tiene dos tipos de deseos externos y deseos internos. Los externos tiene que ver con todo lo que es 3D, por así decirlo, y claramente lo interno tiene que ver con todo lo espiritual y eso. Entonces, desde esos dos puntos de vista, ¿cuáles eran tus deseos, tanto externo como interno, una vez que empezaste a darte cuenta de todo esto que te sucedía? Internamente, todas estas situaciones me afectaron psicológicamente, porque uno no, como que uno no encuentra el lugar de donde uno es. Yo sé interiormente, en mi sentir, en mi mente, en mi espiritualidad, que no soy de acá. Entonces necesitaba averiguar a dónde pertenecía yo. Físicamente, en mi vida me afectó muchísimo, emocionalmente me ha afectado, y psicológicamente en un momento porque mi familia cuando yo estaba pequeña pues pensaban que no era normal por muchas cosas, ¿sí? Eso desencadenó un poco de cosas muy negativas que no deberían haber pasado, ¿sí? Y iba a la iglesia, estuve en varias iglesias, iba a la iglesia no sé qué, entonces que era que tenía un demonio. En la iglesia católica me dijeron lo mismo. En la iglesia cristiana terminé dando profecía los viernes porque pues dentro de la iglesia cristiana tú tienes un don para poder ayudar a las personas. Eso lo hacen en las iglesias cristianas como guía espiritual para las personas. Pero por fuera de la iglesia pues dicen que es bruja, que uno está loco, en fin, un poco de cosas, eso sí me afectó muchísimo. En mi vida familiar, a mí personalmente me afectó mucho. Wow, no, tremendo, tremendo. Claro, lógicamente, o sea, si uno lo ven como un bicho raro, o sea, claramente uno no puede desarrollarse, no sé, tan felizmente, tal vez, ¿no? Sí, con la todo verdad, esto encima. mi infancia fue terrible. Y pienso que tengo todavía que trabajar en muchas cosas de esas, porque ya sabes, ¿no? Traes taras de otras vidas, vienes aquí a lo mismo, en fin, no, la necesidad, quisiera simplificarlo en la necesidad de saber quién soy, a qué vine y de dónde soy.
que es lo que siempre... Genial. Así veo. Cristian, ¿qué hay de ti? También yo sé que tú has experimentado también situaciones que podríamos llamarlas paranormales, aunque tú muy bien me contaste la otra vez que son situaciones absolutamente normales, pero las has vivido también desde muy temprano. Entonces, te quiero preguntar un poco lo mismo que le pregunté a Albita. Llegó un punto de la vida en el que te diste cuenta que podías iniciar tú el contacto con entidades de otros mundos, dimensiones, qué sé yo. Pero Bueno, antes sí. de ese punto, ¿quién eras? ¿En qué estabas, Cristian Camilo? Ok, Pablo. Bueno, realmente yo pienso que este planeta como tal es un planeta que de hecho hablamos con Albita mucho de eso. Es un planeta krausiano, es decir, donde vienen diferentes remanentes de otras dimensiones y de otras galaxias a encarnar aquí para aprender o para enseñar. En lo personal, yo pienso que la verdad yo nunca me he contactado con ellos, sino que ellos se han contactado conmigo. Pienso que desde más o menos como la edad de 5, 6 años más o menos que tengo memoria, pues bueno, yo tengo que decir que cada noche yo me acostaba y diferentes figuras geométricas, rombos, cuadrados, triángulos, se me aparecían al frente de mi cara y empezaban a realizar patrones geométricos. Cambiaban sus colores, cambiaban su velocidad, pero siempre eran las mismas formas, formas triangulares, geométricas. Entonces, pues yo pensé que para ese entonces eso era algo completamente normal porque realmente no sabía, no entendía un poquito sobre ese tipo de cosas, esa mecánica realmente no, nadie me había hablado de eso y también estaba muy pequeño para poder entender algo así. Fui creciendo y realmente me fui dando cuenta de que iba adquiriendo un tipo de habilidad, llamémoslo don, en lo cual yo podía ver físicamente cómo seres atravesaban la pared, veía figuras pequeñitas, veía en el cielo, veía diferentes tipos de objetos, que pues realmente, como te digo, era una persona muy inocente para esa época, entonces no sabía qué era lo que me estaba pasando y si eso que me estaba pasando a mí me pasaba solo a mí o le pasaba a otras personas. Entonces fui creciendo y yo me acuerdo mucho que yo le decía a mi mamá que siempre venía, eh, yo decía, los muñequitos. Le dije, mami, vinieron los muñequitos, vinieron los muñequitos. Entonces, pues realmente ella no, pues nunca me creía realmente lo que me pasaba, porque pues mi mamá es muy católica, es muy ortodoxa, entonces fue criada con ese tipo de cultura, pero entonces no podía de pronto dimensionar algo que me estaba pasando a mí, pero ella dentro de su esencia y de su cultura y de lo que le habían enseñado en su formación desde pequeña, no estaba o no cabía la posibilidad a que existieran otro tipo de manifestaciones por fuera de la religión. Entonces fue realmente un proceso complicado, un proceso diferente, porque ya después de eso empecé a ver cosas ya no muy buenas, pienso yo, que me llevaron inclusive a tomar la decisión de acabar con mi vida. Pues para nadie es un secreto, de hecho todos mis compañeros y amigos se los he dicho porque pienso que es algo que tú tienes que decir para que las personas tomen conciencia de eso, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente no pasó. Fui como adquiriendo como cierta personalidad en el tema, primero aclarando términos, y es que yo veía esto como una especie de maldición, pero ya después aprendí a verlo con otros ojos y dije, no, lo que es de pronto una maldición, tal vez sea una bendición, ¿no? Poder ver este tipo de cosas y sobre todo, yo sé que no soy la única persona que tiene ese tipo de capacidades, que hay otras personas que tienen
esos mismos problemas, que están pasando por esas mismas situaciones que yo pasé. Entonces dije, no, voy a tratar de aprender un poquito más sobre eso, a cultivarme sobre eso y sobre todo a enseñar, porque realmente es complicado cuando tú ves este tipo de cosas y nadie te cree, ¿no? Porque un ejemplo, cuando tú estás enfermo, pues tú vas al doctor. Cuando Ujú. tienes un problema de inseguridad en tu casa, vas a la policía, ¿cierto? Pero cuando ves algún tipo de entidad que se materializa y al momento se desmaterializa, ¿a quién acudes? Entonces es complicado poder entender ese tipo de cosas. Entonces, me acuerdo que cuando tenía 15 años, escuchaba a una persona que se llama William Chávez, es uno de los mejores ufólogos de aquí de Colombia, incluso de Latinoamérica. Él hablaba sobre cosas que me pasaban a mí, pero no me lo decía directamente a mí, sino hablaban a un nivel general. Entonces yo me acuerdo tanto que él dictaba conferencias en Bogotá, en la capital. Entonces yo vivo en la Sabana. Entonces yo dije, bueno, tengo que visitar, que conocer a esta persona. Ahorré mucho tiempo para poder ir a una de sus conferencias. Llegué, hablé con él, él muy amablemente me escuchó y bueno, todo lo que yo estaba diciendo a él le había ocurrido y a todas las personas que estaban en esa conferencia le habían pasado cosas similares. Entonces yo me sentí realmente como en una familia porque todas las cosas que ellos decían, nadie se reía, nadie decía que estaba loco, Ujú. sino simplemente lo entendían como una forma de manifestación directa o indirecta. Entonces, de ahí eh, me quedé con el grupo totalmente. Aproximadamente ya llevo 15 años en el grupo que se llama Contacto OVNI Colombia. Ahí realizamos diferentes experiencias, hemos tenido experiencias de tipo paranormal, experiencias de tipo elemental, experiencias con hermanos mayores, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es enseñarles a las personas que primero, nunca hemos estado solos en el universo, segundo, que ellos nunca están afuera, sino siempre han estado acá, Ujú. tercero, que hay diferentes fuerzas y sistemas de control que lo que quieren es que tú no sepas la verdad. Y cuarto, solo al conocerte a ti como eres en el universo, posteriormente los conocerás a ellos. Entonces, ha sido un proceso realmente muy enriquecedor, puesto que hemos tenido diferentes experiencias de tipo físico, de tipo mental, hemos visto muchas cosas, aprendido y sobre todo enseñando, que eso es lo que nosotros venimos a hacer aquí, con las conferencias que tenemos con William Chávez, con Albita ahora, las investigaciones y bueno, en eso estoy básicamente y ese es un resumen o un mínimo resumen de lo que es Cristian en el mundo paranormal. Fantástico, ¿no? Wow, tremendas experiencias las de ambas. A ver, pero retomando un poco, ese momento en el que te acercaste al grupo de investigación de William, eh, Uh -huh. ¿cuál era tu principal deseo en ese momento? ¿Qué es lo que fuiste a buscar allá? ¿Qué tipo de respuestas esperabas? Bueno, la primera, realmente que me dijeran que no estaba loco, sino que Ujú. realmente me entendieran que fue lo que hicieron, ¿no? Porque pues como yo te decía anteriormente, todo ese tipo de cosas yo solo las veía porque le decía a mi mamá, le decía a mis hermanos, pero ellos no entendían nada de eso y sobre todo no veían nada de eso. Me llevaron al psicólogo, me llevaron al psiquiatra, me llevaron con el cura y no encontraron nada raro en mí. Entonces yo dije, me estoy volviendo loco, Sí. no sé qué es lo que me pasa. Entonces, eh, cuando llegué allá, encontré como esa paz y ese nivel de aceptación que no lo tuve en mi familia, sino lo encontré en el grupo. O sea, lo primero que yo fui a buscar es eso, que realmente primero nunca he estado loco, segundo de que todas las personas que estaban ahí, porque eran aproximadamente unas 50, 70 personas que se encontraban esa noche ahí, nunca me dijeron que estaba loco, nunca me criticaron, al contrario, me apoyaron, me ayudaron, me dijeron que primero que pues la vida vale mucho para poder, para quitársela en algún momento. Segundo, de que desarrollara y potenciara todo ese tipo de capacidades y habilidades que tengo.
Y bueno, me enseñó a prepararme realmente para lo que se viene, ¿no? Que es como esa profundidad que es lo que nosotros queremos en el contacto, y más aquí en Colombia, que pues digamos Ujú. es un país muy rico, tanto en Chile como en Colombia, en Perú, en Ecuador, que son zonas muy calientes para que este tipo de manifestaciones se presenten. Wow, genial. A ver, volvamos ahora por el momento con Albita. Me decías que, bueno, veías estas figuras, perdón, estos números que se repetían, ¿cierto? Que te ibas encontrando en distintos lados. Y, una serie de situaciones que te fueron llevando a sentirte de alguna manera alienada, ¿no? Como que no pertenecías acá a este mundo. Cuéntanos un poquito más, porfa, acerca de toda esa situación, cuando el pic de lo terrible estaba en su apogeo, digamos. ¿Cómo fue esa situación para ti personalmente? Bueno, sí, yo empecé con las tripletas de los números, los zumbidos, pero eran dos zumbidos. Primero empecé con el pitico ese, pi, ese que siempre escuchas o que escuchamos todos los que saben a qué me refiero. Después empecé a escuchar unos que tenían como otro tono diferente. ¿Mm? En medio de ese tiempo empecé a sentir la necesidad de meditar y de buscar ciertas alternativas para empezar a transmutar mi energía, ¿sí me entiendes? A cambiar, eh, a escuchar audios de noche binaurales para limpiar mi energía, bueno, para muchísimas cosas. Y una noche yo estaba acostada en mi cuarto, estaba con mi esposo. Yo me acosté y entré en la parte en que tú estás tratando de dormir, ¿sí? Entrando como al sueño, te estás quedando dormido, pero estás consciente. Y en ese momento yo volteé a mirar a mi esposo, yo lo volteé a mirar así. Cuando yo lo volteé a mirar, él se sonrió conmigo. Entonces yo dije, bueno, está despierto. Y cuando menos sentí, vi que mi esposo se puso sobre mí, así, se puso sobre mí así. Y entonces yo me quedé mirándolo. Cuando yo me quedé mirándolo, vi cómo su cara se transformó en lo que ahora ya sé que es un reptiliano que no sabía. Yo pensaba que era un demonio porque resulta que por las diferentes energías que veo, que manejo, dije, este es uno que viene a fregar esta noche. Entonces, bueno, cuando yo me quedé mirándolo, yo trataba de levantar la cabeza para ver qué era, o sea, ¿sí? Me impresionó al principio porque me hizo sentir temor. Él impuso el temor en mí de una forma terrible porque pues yo ya estoy acostumbrada a ver ciertas cosas, pero con él no, con él fue diferente. Él impuso ese temor y yo vi sus ojos, pero era que yo lo tenía así, así ahí, cuando él se transformó. Y empecé yo a tratar de mirar cómo era él y así acostada yo miraba cómo era y hubo un momento en que él se volteó así un poquito y yo alcancé a verlo todo por encima mío así. Le vi su cola larga, larga hasta allá, le vi sus brazos, esto era pegado acá, esto era pegado, era sus escamitas, todo, su color, todo lo recuerdo perfectamente. Y yo le dije, ¿qué haces aquí? Entonces se quedó mirándome y se rió, pero no es una risa así como cuando tú te ríes, sino algo como así frío, como... Y se quedó mirándome. Cuando yo traté de hablar, él sacó la cola porque yo vi que tenía un espinazo así largo, todo así, sacó su cola desde allá y vino y me la puso acá. Entonces yo le dije, tú no me asustas a mí. Se rió y se desapareció esa vez. Y como al mes volvió a aparecer. Pero en ese transcurso de ese mes yo me puse a averiguar,
Tanto así que vi unos libros de demonología de los Warren y había uno que su cara era parecida, pero no era él. Alguien de un grupo me dijo que me comunicara con la MUFON, hablé con alguien y me enviaron una foto de un reptiliano y yo dije, es el reptiliano. Que él volvió. Cuando él volvió, hizo lo mismo. Cuando menos pensé, yo lo tenía acá, pero no sé él por qué se transformaba, me ponía la cara de mi esposo y cuando ya estaba así sobre mí, él se transformaba, así, se transformaba. ¿Cómo te parece que ese día yo dije, yo ya sé tú quién eres, a qué vienes? Y yo empecé a invocar a mi guía. Y él mentalmente se soltó la risa y me dijo, ¿y tú qué crees? ¿Que eso a ti te va a salvar? Pues no. Y le dije, tú ya no me asustas, yo ya sé quién eres. Fue la única forma que pude quitármelo, que no volviera, que él no volviera, porque yo sé que él había venido varias veces a visitarme, pero el sueño era como estar aquí, hablándote así, teniéndolo a él acá. Su energía de él sí me ponía muy mal, muy mal. ¿Y eso cómo afectó tu vida 3D, por decirlo de alguna manera? No, El, no, más bien fue un beneficio, ¿sabes por qué? Porque me hizo investigar más, ¿sí? ya, Me, Ujú. claro. me, me puse a averiguar más, empecé a seguir más personas, empecé a ver más programas, empecé a empaparme de todo porque hice de pronto la conexión que me faltaba. Un día yo le pregunté a mi guía que cuál era la misión, que porque yo estaba acá. Y él me dijo, mira, analiza tu nombre, ¿sí? Eso me hizo investigar más, vuelvo y le repito. Y empecé como a conectar o había una piecita que me faltaba para hacer la conexión y ellos la hicieron porque ahí fue cuando todo fue ya claro. Dije, ya sé yo por qué vivo pensando que no soy de acá, ya sé por qué. Yo soy de las personas que hasta me he caído por estar mirando el cielo, porque yo siento que algo me dice, mira, y yo vivo así, mirando el cielo, viviendo esas experiencias. Entonces, fue como la piecita clave. Y de ahí para allá, ya vengo con eso. Eso hace ya como unos 3 años más o menos que vengo centrada en eso. Wow, wow. Vamos a retomar justamente ese tema de esa pieza clave, pero después de que escuchemos ahora la historia de Christian. Christian, en este caso tú también la llegaste a pasar súper mal cuando en aquellos tiempos en los que no sabías qué te estaba pasando, pensabas que a lo mejor te estabas volviendo loco y en un momento llegaste al borde del suicidio directamente. ¿Cómo fue esa parte de tu vida? ¿Nos puedes contar un poquito más de la parte oscura de esos tiempos? Bueno, sí, realmente fue muy difícil porque fue una etapa en la que me sentía solo, estuve con mucha depresión, no salía de la casa, no quería hablar con nadie, porque todo lo que yo intentaba comunicar siempre se reían de mí, no me creían. Entonces, como que eso causó emocionalmente en mí una pérdida importante, digamos, de lo que soy yo realmente. Pero pues ya después de eso, pues empecé a conectar un poquito, porque yo dije, si existe estos seres que nosotros llamamos negativos, pues puede haber otros que nosotros llamamos positivos, ¿no? Siempre tiene que haber un equilibrio en el universo. Entonces, digamos, lo que dice Albita es muy importante en el tema del engranaje de la conexión, porque yo siempre lo he manifestado de esta forma.
Yo creo que ellos allá en el universo tienen su radio. Nosotros tenemos aquí nuestro radio, pero nosotros para tener contacto directamente con ellos tenemos que engranarlo a la misma frecuencia en la que ellos están para poder tener un contacto, ¿sí? Ya sea con la luz o con la oscuridad. Prácticamente tú atraes lo que vibras, ¿no? Si tú vibras en oscuridad, si tú vibras en envidias, en egos, pues eso es lo que vas a traer, ¿no? Independientemente, así no lo quieras, va a estar ahí, pero si tú vibras en amor, en solidaridad, en humildad, en ayudar al otro sin esperar nada a cambio, pues eso también es lo que vas a traer. Entonces, sí, como te digo, fue una etapa muy dura de mi vida, de hecho ha sido la más dura de mi vida, pero eso me enseñó a seguir adelante, a romper paradigmas y pues independientemente que mi familia no me apoyase en ese momento, me motivó aún más. ¿Para qué? Para demostrarles ya con hechos tangibles de que lo que me estaba pasando a mí era real, no necesitaba de un médico ni de un psicólogo y que este tipo de manifestaciones son reales y existen y sobre todo interactúan con nosotros, Ujú. porque siempre eh, recordemos que cuando pasa algún tipo o un hecho paranormal en nuestro entorno, por lo general, tú que eres escéptico, siempre vas a tratar de acuñarlo a un término terrestre. Fue el viento, lo dejé mal puesto, ¿cierto? Pero inconscientemente tú sabes que algo está pasando ahí, simplemente no lo quieres aceptar, ¿cierto? Pero cuando empiezas a adoptar todo este tipo de doctrinas, cuando empiezas realmente a conocer un poquito y a profundizar sobre este tipo de temas, te vas empapando, te das de cuenta de que realmente lo que nosotros llamamos, entre comillas, paranormal, es lo más normal del mundo. Ujú. De hecho, pues antiguamente se le daba ese contacto y había un contacto más directo con este tipo de seres, ¿sí? Obviamente ya vino después el tema de la manipulación, de los sistemas económicos, de los sistemas bancarios, de los sistemas religiosos, hasta hoy, ¿no? Pero yo creo que estamos a pro de que se abra realmente la puerta para tener un contacto masivo con ellos, ¿sí? Yo pienso que en muchas ocasiones se han tratado de manifestar y de hecho, digamos, las personas que son ajenas a este tipo de temas me lo dicen. Si usted cree en extraterrestres, ¿a dónde están? ¿Por qué no los veo? ¿Por qué no aterrizan en la Casa Blanca? ¿Por qué no aterrizan en Rusia? ¿Por qué no aterrizan masivamente en algo que todo el mundo lo pueda ver? Entonces, digamos, es una pregunta muy diciente, porque yo también, digamos, si no creería en ellos y si no los hubiera visto, pues también tendría ese tipo de conceptos y de terminologías. Hombre, si existe, ¿dónde está? Entonces, recordemos que ellos, como tal, valoran el libre albedrío y de hecho, pues recordemos que cuando hubo el incidente Roswell, el 2 de julio del 47, se creó diferentes grupos oscuros que hicieron pactos secretos con otras razas extraterrestres, Ujú. ¿cierto? A cambio de tecnología, a cambio de armas nucleares, de aeronaves, ¿sí? Entonces, para nadie es un secreto que después del 47, 48 empezaron a salir todas las supercomputadoras, la fibra óptica hasta nuestros días, ¿no? Entonces todo viene de ahí, pero los seres que nosotros llamamos de luz o llamamos seres benevolentes no interfieren porque ellos respetan ese tratado. Para que ellos interfieran directamente, se tiene que romper ese tratado que nosotros hicimos hace mucho tiempo con estos seres regresivos que nosotros conocemos como los famosos grises, que son estos seres de 1,20 de estatura, ojos marcadamente oblicuos, no tienen nariz, ni boca, ni órganos sexuales, y ellos son los que hacen las famosas visitas de dormitorio. Por eso es que, digamos, lo que dice Albita es muy importante porque me hizo acordar de varias personas que me contaban exactamente lo mismo que le pasaba a ella, ¿no? Ella dice, yo veía a mi esposo, pero cuando ya estaba encima mío no veía a mi esposo, sino veía un reptil. Entonces lo que hacen ellos es eh, implantarle en algo que nosotros tenemos en la parte de atrás de nuestro cerebro, que se llama el cerebro reptiliano, poder adoptar ese sistema de camuflaje para que la persona, digamos,
no reprima sus emociones en ese momento, sino las avive con alguien conocido, como su esposo, que tiene ya un vínculo muy importante, y lo que hace es eso, ¿no? Robarse como todo ese tipo de emociones, ese tipo de alegrías que ella tiene con esa persona, y luego ya para después manifestarse y cambiar la frecuencia de amor a miedo, a terror. Entonces, realmente este tipo de manifestaciones también existen, siempre han estado con nosotros y sobre todo ellos interactúan, siempre están ahí constantemente. Yo siempre he dicho que todo el mundo dice, bueno, yo quiero conocer al diablo, quiero que se me aparezca, vamos a hacer un pacto, ¿sí? Y eso, realmente, esas menciones ya han sido enviadas, pero recordemos que en el universo no existe el espacio ni el tiempo, ¿sí? Pero ese mensaje ya fue enviado, simplemente que no era el lugar, no era el momento, no era la hora, pero ese mensaje ya está enviado, entonces ya, puede que sea hoy, puede que sea mañana, en unos años, pero llegará, porque realmente las palabras tienen poder, ¿sí? Por eso es que nosotros cuando hacemos las salidas de campo, hacemos los mantras, que son palabras de poder, ¿cierto? Hacemos mudras, que son contraposiciones de manos que sirven para abrir o cerrar circuitos de energía, entrar en una comunión y en una sinergia mental para que este tipo de seres benevolentes nos ayuden, nos apoyen y sobre todo nos hagan ver y saber que ellos siempre están ahí con nosotros. Wow, tremenda dosis de información, está muy, muy bueno. Entonces, todo este hecho de haber sido tan incomprendido durante tanto tiempo, básicamente te llevó a la realización de que si existían unas entidades malas, digamos, tendría que haber un contrapeso benéfico, y eso te encaminó de alguna forma en el camino que estarías llevando a cabo ahora, ¿cierto? Claro que sí, de hecho, Pablo, ¿Mm? discúlpame, esto me llevó a involucrarme muchísimo más. De hecho, prácticamente yo no me la pasaba en mi casa, siempre estaba en las montañas investigando, porque yo quería saber realmente, porque digamos a estas alturas de mi vida sé que existen extraterrestres porque los he visto físicamente, sé que existen espíritus, seres elementales, porque los he visto, ¿sí? Pero yo quiero profundizar un poquito más allá y decir si existen, dónde están, cómo son, porque no aparecen, ¿sí? O sea, es como profundizar y no quedarnos simplemente como tú y yo lo hemos hablado, Pablo y Albita también, si están ahí y si los vemos, ¿por qué no se acercan? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, no toman esa decisión de decir, bueno, nosotros somos X y Y, siempre hemos estado con ustedes, ¿cierto? O al contrario, realmente que uno vaya a investigar, realmente no encuentre nada. Entonces, pienso yo que el investigador real, el investigador de campo, es aquel que toma la decisión de ir a los lugares a investigar, ¿sí? Porque yo te puedo decir a ti, no, pues los extraterrestres vienen a mi casa todos los días, ¿sí? Puede que sea verdad, como puede también que no. Entonces la idea es, como se dice aquí en Colombia, no tragar entero, sino ir a los lugares. O sea, no dejarte llenar la cabeza de cosas y de situaciones, sino realmente tú mismo ir a investigarlo, ir a averiguar a los lugares. Por eso nosotros les decimos a los muchachos, no nos crean, investiguen, porque de ahí es donde nace realmente el verdadero investigador. Absolutamente, ¿no? Ese es un súper buen punto, que las personas incrédulas la mayoría de las veces no se dan el tiempo de realmente investigar, simplemente desechan partes de la realidad simplemente porque no les dijeron nos dijeron a todos desde chiquititos que eso no era real, básicamente. Pero exactamente, nos inculcaron con ese tipo de cultura. Así es, claro, claro. Albita, nos quedamos en el punto en el que habías hecho una conexión que te llevó también a una epifanía que te encaminó
en el camino, valga la redundancia, que estás en este momento. ¿Nos puedes comentar un poquito más acerca de ese link que descubriste? Bueno, yo lo siento así. Siento que la pieza que faltaba era esa, para que todo se conectara. Después de ahí todo ha sido muy fácil, la verdad. De hecho, hasta el día que iba a ir a Huayca, por la noche yo no quería ir, pero bueno, dije, sí, bueno, vamos a ir. Y, y les dije, bueno, yo voy, que allá ustedes si no dejan que yo los vea. Y ese día fue espectacular porque en esta realidad, en este plano así, pude ver la manifestación de la nave. De resto, todo ha sido más en sueños, en desdoblamientos, en cosas así. Pero esa pieza que te faltaba, ¿qué era precisamente? Es que no sé explicarlo, es algo, es como algo que llegó aquí, ¿me entiendes? No sé cómo lo hicieron, pero yo sentía porque yo le decía a mi hija, mira, hija, siento la necesidad de meditar, siento la necesidad de tal cosa, me están diciendo tal cosa. Empecé a trabajar la respiración, a meditar, hice diferentes, escuchar el corazón, meditar. eh, y así empecé así, entonces eso me lleva a investigar y investigar y investigar y ya ves que uno encuentra mucha información, que es lo bueno, ¿sí? Que uno, si quiere investigar, pues encuentra grupos especialistas en esto para uno seguir comprendiendo el porqué de las cosas. Es bastante curioso porque yo sentía eso, pero no, o sea, normal, yo me dedicaba a otras cosas, yo veía duendecitos, sentía otras energías, pero eso siempre estuvo acá, acá y acá, ahí, anclado. Y ahorita es cuando ya descubrí qué es lo que pasa. Mis programas favoritos, con todo lo que tenga que ver con ovnis, todo lo que tenga que películas, yo no miro, tú miras mi lista de reproducciones y todas son de contacto, todas son de ellos, ya llegaron, ellos, todo, toda mi vida, toda. Claro, es que cuando uno se da cuenta de estos aspectos de la realidad, se da cuenta que la ciencia ficción queda chica y es aburrida, termina siendo aburrida. Sí, yo creo Claro. que eso fue impuesto, no fue por iniciativa propia, fue impuesto. Lo siento así. Y una vez que te diste cuenta entonces que a través de la meditación podías tal vez llegar a entender un poco más esto que te estaba pasando y tomaste la decisión de investigar, ¿cuál fue el plan más o menos que te planteaste para poder ir saliendo de esa etapa, digamos, de incomprensión y todo aquello que comentamos anteriormente? Después de todo lo que sentía, de todo lo que vivía, la experiencia con el reptiliano, digo yo, ahí sí dije, no, pues yo no estoy loca, ¿sí ven? Yo no estoy loca, porque uno piensa eso, o sea, uno piensa que la gente va a decir que uno está loco y, y no es así. Entonces, creo que después de que tuve esa experiencia con el reptiliano, dije, esto es como yo lo siento, que lo que yo veo, lo que me cuentan, cómo me criaron y todo eso, eso no es verdad. La verdad y la realidad es otra muy diferente. ¿Y te encontraste con algún tipo de conflicto cuando comenzaste a investigar tal vez más en profundidad todo esto que te ocurría? No, en realidad no, todo fue como fluyendo. De hecho, es que es muy curioso. Mira, yo pienso que ellos son, obviamente, son muy inteligentes, pero tienen su forma de hacer las cosas porque primero imponerme el pensamiento, la necesidad de investigar y la necesidad de buscar como la verdad. Y segundo, me fueron llevando por el camino que fue cuando conocí a Cristian. ¿Ves? Porque yo tenía conocimiento
de este señor famoso ufólogo, el mejor que hay aquí en Colombia, don William, pero no me había puesto a hacer lo que hizo Cristian, por ejemplo, a buscarlo, a contactarse con él. Yo más bien lo hice vía internet, ¿sí? Con diferentes personas. La verdad, todo fluyó, ha fluido súper bien. ¿Eso hace cuánto tiempo fue, más o menos? Le encuentro con ellos, con don William y con Cristian. Sí, Eso sí. fue hace 20 días. De hecho, yo no iba a ir, Ah, sino que yo dije, va a ser como un mes, ¿cierto, Cris? De hecho, yo no iba a ir, yo no iba a ir. Eh, Iba a hacer otras cosas muy diferentes. Mi hija me dijo, mami, vamos, vamos, eso es lo que a ti te gusta, eso es lo que te apasiona. Vamos. Le dije, listo, voy a ir. Y en la noche cuando me acosté, pensé yo y dije, bueno, antes de dormir les dije, bueno, no es que yo vaya allá y no me venga con algo bueno. Y me acosté a dormir y me levanté y me fui para allá. Y esa experiencia que viví allá fue maravillosa. Allá sí wow. medité, allá, bueno, traté de meditar un poco antes de y, y utilicé un mantra que lo hicimos, nos alejamos con mi hija y lo hicimos. Y ahí fue cuando empezamos a ver toda esa experiencia tan bonita. Esa es la más física, la única física así que he visto. Eh, Total, pues he visto y, pero sentir que la hice conscientemente y que hasta de hecho llegué a pensar que era para mí porque en el grupo iba una persona que decía que él había ido muchas veces a los encuentros y que él había percibido cosas porque no había visto algo así como lo que vimos ese día. Y yo por dentro decía, ah, son traviesos. Excelente, excelente, wow. Cristian, nos contabas que después de todo este periodo oscuro de tu vida, porque no, claramente nadie te entendía lo que te pasaba, encontraste al grupo de investigación ufológica al que perteneces y ahí te sentiste como en casa. ¿Cuál sería el mayor logro desde tu punto de vista que has conseguido a partir del punto que te uniste a este grupo? Bueno, realmente han sido varios. Digamos, en el grupo como tal, como te digo, hemos tenido diferentes tipos de experiencias, tanto físicas como mentales. Hemos recibido mensajes, incluso pues alguna vez que estábamos hablando te estaba haciendo partícipe de un mensaje que habíamos recibido en algún momento. Y bueno, realmente es una experiencia enriquecedora. De hecho, como te comentaba a ti, yo me empecé a interesar por el C5, por unos documentales que estaba viendo del doctor Stephen Green, que bueno, empecé a investigar. Yo pues la verdad no me gusta quedarme como con las dudas. Ingresé a un grupo de Facebook y casualmente estabas tú, que eras el administrador, que me remitió a un grupo de WhatsApp y ahí empezamos nuestro contacto. Entonces, encontré algo que se llama el CD5, que son los protocolos de contacto extraterrestre. Realmente no lo sabía, de hecho, pues yo te lo decía, no lo sabía. Nosotros lo hacíamos de una manera que de una u otra forma tiene como esos matices muy similares a lo que hace el doctor Stephen Green, ¿no? Nosotros lo que hacemos es reunirnos en el campo, tratamos de quitarnos todo lo metálico, anillos, pulseras, manillas, ¿sí? Celulares, todo lo que pueda interferir, digamos, en el tema del contacto. Nos reunimos un grupo aproximadamente de 5 o 7 personas, no tratamos de que sean muchas, tratamos de que sean poquitas y sobre todo que tengan como esa resonancia o esa frecuencia vibratoria alta. ¿Sí? Obviamente lo que nosotros hacemos es unos trabajos que consisten en realizar unos mudras, ¿cierto? Y unos mantras, ¿sí? Para empezar a subir nuestra frecuencia vibratoria. Obviamente, unos días atrás les decimos a todas las personas, a todos los participantes de estos encuentros, primero que eh, tienen que dejar el tema de la carne, así sea por una semana. Dos, el tema de relaciones con tu pareja, tienes que
cortar también un poquito durante unos 5 días aproximadamente. 3, la idea es que empieces a resonar y a vibrar en la frecuencia que estos seres vibran. Y 4, entre todos, lo que hacemos es, antes de ir al campo, es una preparación de hora, fecha y lugar, ¿sí? También eso lo alternamos con un color, con una frecuencia y con un sonido, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si yo te digo, bueno, Pablo, vamos a hacer un encuentro contigo, con Albita, con Laurita, ¿cierto? Con X y con y vamos todos a empezar a programar ese contacto. Yo siempre lo he dicho que pues no me gusta como estar 8 horas en una montaña con una silla mirando el cielo a ver si de pronto se ve algo, ¿no? Entonces la idea es que es la programación o seguir un protocolo que es el que desarrolla el doctor Steven Green con el CD5, ¿cierto? Tú cuando, no sé, tienes algún tipo de cita médica, ¿cierto? Tú tienes que hacer ¿qué? Mirar primero la programación, mirar si tiene disponibilidad esa semana o ese mes, mirar una fecha, mirar una hora, ¿sí? Entonces tienes que seguir un proceso para poder acceder a este tipo de cita médica, ¿cierto? Lo mismo pasa en el campo. Tienes que acordar una fecha, una hora, un lugar, porque como te decía anteriormente, estos seres o en el universo como tal no existe el tiempo ni el espacio, solo en estos planetas físicos como la Tierra. Y también recordemos que estas naves como tal no se mueven, digamos, a voluntad, sino se mueven por algo que nosotros conocemos como las líneas ortotécnicas, que son puntos geomagnéticos en la Tierra. Haz de cuenta como los meridianos y los paralelos donde nos encontramos. Entonces ellos tienen que bajar de esos lugares inmediatamente a donde nosotros le hayamos puesto la cita. Entonces ya previamente, cuando tenemos este tipo de información, nos vamos al campo, empezamos a meditar. La idea es que tomemos abundante agua, ¿sí? Que sea un grupo muy reducido pero muy activo, que vibremos en lo mismo y sobre todo que empecemos a llamarlos, ¿sí? Ya cuando tenemos ese tipo de manifestación, la idea es que nosotros empecemos a recibir mensajes. De hecho, lo que nosotros dejamos es cámaras grabando o tenemos a una persona externa que nos toma las fotografías, ¿cierto? Y hemos visto realmente que todo este tipo de protocolos sí sirven, porque recordemos que las cámaras tienen unos sistemas que se conocen como unos bromuros de plata, que lo que hacen es concentrar las energías y proyectarlas a través de una imagen. Es decir, lo que no ven nuestros ojos físicos lo captan este tipo de aparatos electrónicos, ¿sí? Porque muy seguramente de pronto tú estás viendo algo y no es gran cosa, ¿no? Pero si le tomas una fotografía, tal vez veas algo mejor, más definido. Entonces, lo que nosotros hacemos en todo este tipo de investigaciones es decirles a las personas que tomen fotografías, así no vean nada, así sus ojos físicos no vean nada, porque el tema es que la idea es potenciar estos 5 sentidos que nosotros tenemos tan limitados, ¿sí? De hecho, pues tú sabes que cuando hay, y Albita también lo sabe, cuando hay algún tipo de manifestación, si hay un perro, si hay un gato, si hay un caballo, etcétera. Ellos son los primeros en recibir este tipo de manifestaciones porque tienen esos sentidos completamente más desarrollados que nosotros. Entonces, por medio de nosotros, de los trabajos que hacemos, la idea es que desarrollemos lo que nosotros conocemos como la glándula pineal, la glándula pituitaria, hacemos trabajos con los chakras principales que tenemos. Y bueno, la idea es que estamos ahorita planeando tener ya un contacto más físico. Estamos intentando planearlo, pero ya que realmente veamos la nave, no el puntico allá en el horizonte, sino veamos la nave físicamente, veamos cómo se bajan los tripulantes y poder tratar de tener un encuentro físico con ellos. Recordemos que el astrofísico Joseph Allen Hynek en los años 50, cuando trabajaba en el proyecto Libro Azul, ¿cierto? Que es un proyecto de investigación para saber si este tipo de seres extraterrestres realmente representan una amenaza para el planeta, él desarrolla lo que se llama los tipos de contacto extraterrestre, ¿cierto? El primero es tener como esa sensación, como ese impulso de ver
precisamente al firmamento, ¿no? A un punto específico, ¿sí? Ese es el primer tipo de contacto, que tú vayas caminando y tú sientas como esa necesidad de ver al cielo y efectivamente veas algo ahí. Se ha catalogado como el primer tipo. Los de segundo tipo ya son las marcas en la tierra o en los famosos agrogramas que son figuras, ¿cierto? Que se ven desde el cielo, ¿cierto? Figuras en los petroglifos, agroglifos, bueno, etcétera, ¿sí? Cualquier tipo de marca que tenga como una especie de radiación o algo importante se le llama como encuentro cercano del segundo tipo. El tercer tipo ya es cuando tú ves la nave aterrizar y que bajan los seres, ¿sí? El cuarto tipo ya es cuando intercalas cierto tipo de mensajes, ya sea telepáticos, ya sea por medio de mudras, ya sea por medio de psicografía instrumentalizada, ¿sí? Y ya el quinto es cuando ellos te dicen, bueno, vamos a darte una vueltecita en la nave, sea aquí en este mismo planeta o en otros planetas, y ya se está desarrollando en diferentes congresos internacionales de ufología, como el último tipo de contacto que sería el sexto, que ya es simplemente cuando te llevan y ya no te vuelven a traer. Wow. Cristian, me llamó mucho la atención el tema de esta como agendamiento, por decirlo de alguna forma, del contacto. ¿Cómo hacen ese trabajo? ¿Es también a través de meditación? ¿Cómo lo hacen? No, ese trabajo, haz de cuenta lo que estamos haciendo nosotros, hablando. Entonces, bueno, vamos a decir, no sé, vamos a tener un contacto con los pleiadianos o vamos a tener un contacto con los andromedanos. Bueno, lo que hacemos es definir. Recordemos que existen diferentes razas en el universo. Realmente no es ni una, ni dos, ni tres, sino millares, ¿sí? Entonces, primero, identificar con qué tipo de entidad tienes o quieres tener un contacto, ¿sí? Como te decía, pleiadianos, andromedanos, venusinos. Entonces, identificamos eso. Un ejemplo, decimos pleiadianos. Listo. Entonces ya sabemos que nos vamos a conectar con los famosos pleiadianos. Segundo, lo que nosotros hacemos es, ya a las 7 personas o 5, es que miramos el calendario, miramos algún tipo de hecho especial, llamémoslo equinoccio, llamémoslo solsticio, llamémoslo eclipse, llamémoslo luna nueva, ¿cierto? Después de eso, acordamos un lugar. Por lo general nosotros hacemos este tipo de encuentros en la Peña de Huayca, que es una peña que realmente reúne unas condiciones importantes, porque lo que hace es que esta peña está localizada a 45 minutos de Bogotá, al noroccidente, y esta peña se conecta con otra peña que se conoce como la Peña del Majuy y la Peña de la Valvanera. Eso nos hace un triángulo perfecto donde se crea un portal donde este tipo de naves físicamente salen de la montaña. En lo personal he tenido la oportunidad de verlas como ingresan a la montaña físicamente. Es un poco difícil de explicar, pero yo siempre he tratado de hacerlo lo más sencillo posible. Y yo digo, bueno, haz de cuenta de que la montaña es una torre como de gelatina, ¿sí? Y que la cuchara, ¿sí? Es como la nave, ¿sí? Ella se mueve así, como que tiene ese mismo bamboleo, ¡pum! Ingresa y se desaparece. Entonces, recordemos también que William fue el que le acuñó el término Huayca, la puerta de los dioses, porque de hecho él es una persona que lleva mucho, mucho, mucho tiempo en este tema, ya tiene 50 años de experiencia y ya es una persona que realmente tiene altas capacidades y que ha tenido contactos hasta del cuarto y quinto tipo con este tipo de seres. Entonces ya cuando tú planeas tu contacto, defines una fecha, ¿cierto? Defines una hora, ¿sí? Y el lugar previamente. Entonces ya teniendo como todos esos requisitos, las personas individualmente lo que van a hacer es tratar de, eh, de tener un tipo de desdoblamiento, ¿cierto? Para ir a pedirles físicamente, perdón, astralmente, que se manifiesten a esa hora, a ese minuto, a ese segundo, en ese lugar,
a esa fecha establecida, ¿sí? Pero eso lo vas a hacer tú individualmente, pero la otra persona va a hacer exactamente lo mismo. La idea es que seamos un solo ser pidiendo ese tipo de contacto, ¿sí? Por eso es que la idea es que las personas que van a estar, pues sean personas de pronto un poco más capacitadas en este tipo de temas, que si se va a decir algo, que realmente se haga, ¿sí? Entonces, ese tipo de llamamiento se hace así. Ya después, cuando ya tenemos las condiciones, empezamos desde muy temprano, llegando al lugar. No podemos obviamente comer carnes rojas ni nada por el estilo. Por lo general, siempre comemos frutas, ¿cierto? Agua, ¿sí? Siempre tratamos de estar en armonía, dejamos los celulares a un lado, ¿sí? La idea es que nadie interfiera eh, al momento de empezar a hacer la apertura del contacto. Lo otro que nosotros hacemos es, bueno, ya hacemos un círculo, hombre-mujer, ¿sí? Hombre. La mano derecha da, la mano izquierda recibe, hacemos este tipo de cosas, ¿sí? Nos reunimos ya las personas que vamos a tener ese contacto y empezamos a hacer los mantras. Ya después cuando ya sabemos que estamos en el punto, es cuando empezamos a ver diferentes manifestaciones en el sentir, en el aire, en la temperatura. Sentimos que en ese momento tenemos como un missing time o una pérdida de tiempo, los animales se callan, las plantas, ya el viento ya no está por ahí, no está presente, es como si estuviéramos como en un vacío completo, donde todo el mundo, los animales, las personas del lugar, se callan completamente. Y ahí en ese momento, cada quien en su meditación o en su estado, empieza a sentir una serie de sensaciones, ¿sí? Que yo los interpreto como señales. Entonces, posteriormente a eso, lo que nosotros hacemos es abrir el portal. Huayca tiene 7 puertas, ¿sí? Que nosotros le hemos llamado las 7 puertas dimensionales de Huayca. Entonces, lo que hacemos es pararnos en alguna de ellas y empezar a hacer los mantras, ¿sí? Físicamente hemos visto cómo se abren los portales. Haz de cuenta, yo siempre lo he asociado como un tipo de neblina que viene de un lado, otra que viene del otro, se chocan y forman los famosos vórtex o puertas Sendra, por donde empiezan a salir este tipo de seres, ¿no? O las naves también. Lo hemos visto, lo hemos presenciado. De hecho, el contacto más adelantado que hemos tenido lo desarrollamos así cuando vimos físicamente unas especies de energías, como muy gelatinosas. Se movían para un lado, se movían para el otro. Entonces la persona que nos estaba dirigiendo nos decía que teníamos que concentrarnos, que teníamos que dejar el miedo, la emocionalidad y seguir concentrando y enviando esa forma, esa forma. ¿Para qué? Para que esa forma se fuera acuñando como una forma humana. Posteriormente a eso veíamos físicamente como esas energías iba tomando una forma más definida, una silueta completamente humana, pero muy grande. Veíamos que a lo lejos ellos empezaban a caminar, ¿sí? Ya lo teníamos como unos 20 metros, me acuerdo tanto, y después de eso, una persona pues como que sintió miedo, entró en pánico y se soltó del, del círculo que teníamos. Inmediatamente se soltó, esa energía lo que hizo fue volverse muy densa, o sea, se volvió completamente horrible. O sea, no tenía ya una forma física ni humana, simplemente era como energía para un lado, para el otro. Entonces, pues nosotros tratábamos de calmarla, entonces volvimos y le agarramos la mano, le dijimos a la persona que cerrara sus ojos. Ella cerró sus ojos y al momento que lo cerró, ya la energía otra vez volvió a compactarse y a volver a tomar esa silueta humana. Ya empezaron a salir 2 y 3 manifestaciones, 2 energías. Después de eso, ya lo veíamos tan cerca, yo creo que a una distancia de unos 10, 8 metros. La persona abre otra vez nuevamente sus ojos, se suelta, la energía completamente se dispersa completamente otra vez y ella sale a correr
yo llamo como que si fuera como una especie de aspiradora, coge y absorbe todo ese tipo de energías que estaban ahí, se cierra el portal y se acaba la experiencia. No. Me acuerdo mucho que la persona que nos dirigía pues nos regañó a todos porque nos decía si eso era lo que ustedes querían, entonces, ¿qué pasó? Si ustedes estaban trabajando en eso. Entonces, esos tipos de contacto ya son mucho más de preparación, porque Ujú. realmente tú puedes decir en este momento, y de hecho, si tú le dices a cualquier persona y tú dices, no, pues yo voy y eso yo los Mm. veo y no me da miedo, ¿sí? Ujú. Siempre empieza con ese tipo de cosas, pero ya cuando los ven realmente físicamente, entonces ya empieza el tema de la emocionalidad. Entonces, ya estamos acuñando nuevamente el tema o más bien acuñando no, sino implementando el tema del C5, el tema de los Ujú. protocolos de Steven Green, y estamos sobre todo preparando a las personas para ya tener un contacto más físico como este que alguna vez tuvimos. Wow, qué increíble, wow, está tremendas experiencias. Oigan, y a todo esto yo tengo que decir que he visto algunas de las fotografías que me has compartido, Cristian, y Ujú. son espectaculares. Así que les recomiendo a todo el mundo que visiten el canal de Cristian, La Ciencia del Misterio, porque tiene realmente material muy impactante. Albita, tú también estuviste presente en algunos de estos encuentros en la peña de Huayca, ¿verdad? En uno, ya vamos a cumplir el mes. El mes. ¿Qué fue lo que más te impactó, lo que más recuerdas de esa experiencia? De esa experiencia, no, el momento cumbre, cuando vi la luz en la punta de la peña, es increíble, o sea, una sensación increíble, o sea, quedé completamente eh, fascinada. No, es que no hay forma de expresarlo, es como cuando tú dices, esto ya es lo que yo necesitaba, es no más. De hecho, Te yo les entiendo. dije, no me hagan ir y que yo no los vea. Les dije así, mentalmente en la noche cuando me fui a acostar. Y me vine, pero súper contenta, con registros, con no solo eso, captamos otro, no solamente la luz, sino otro tipo de naves plasmáticas. No, increíble, increíble. Wow. No, genial, genial. Mm. Oigan, bueno, para ir un poco eh, recapitulando todo esto, me gustaría saber qué transformación han experimentado ustedes dos desde que les ha ocurrido todo esto y desde que se dieron cuenta eh, de que habían, de que en realidad no era un fenómeno precisamente malévolo, sino que eh, uno puede entrar en contacto con entidades muy benévolas Ujú. y, y básicamente qué transformación sufrieron internamente. Vamos con Albita. Yo adquirí más tranquilidad conmigo misma, con mi espíritu, con mi mente, como que esas preguntas sin respuesta se están aclarando, se van a seguir aclarando. Eso sí estoy segura porque yo ya voy a seguir en el camino de la investigación de este fenómeno. No he visto una sola cosa, he visto muchísimas y y es como por ahí que te señalan el camino que tienes que seguir. Cambios energéticos de algún tipo. Sí, esta pulsera, que es de una tecnología especial. Y ella, cuando estuve allá, su color se tornó totalmente negro, negro. De resto, cambios que diga yo físicos, se me disminuyó mucho un dolor de cabeza que yo tenía, pero nada más así extraño que yo diga, no, es que no, pero con eso Genial, basta.
¿Es suficiente? Claro. Cristian, ¿y en tu caso? ¿Qué transformación experimentaste o has experimentado a lo largo de todo este trayecto? Bueno, realmente ha sido la evolución muy satisfactoria porque ya sé a mis 31 años que acabé de cumplir, de que primero nunca hemos estado solos, de que ellos siempre han estado ahí. Segundo, que existen diferentes razas en el universo, no es solo una, sino muchísimas, que han hecho contacto con diferentes personas a lo largo de la historia. Tercero, de que realmente la idea no es quedarse siempre en lo mismo. Recordemos que pues ya, digamos, la era moderna de los ovnis ya lleva aproximadamente 70 años, en los cuales yo pienso que no se ha avanzado mucho porque también las élites están ahí monitoreando y sobre todo ocultando todo este tipo de información real y auténtica que sale constantemente de los centros de investigación. Pienso que ya se va acercando realmente la hora para que este tipo de razas, este tipo de seres que nosotros llamamos hermanos mayores, se manifiesten. Pienso que si en este momento se declarará la guerra a nivel mundial, estoy seguro que este tipo de seres aparecerían. No solo seres de afuera, sino seres también de adentro de la Tierra, que existen y conviven con nosotros en el mismo planeta. Entonces yo pienso que nada, hay que seguir investigando, hay que seguir profundizando en estos temas. Obviamente las personas que de pronto ven algún tipo de manifestación en el cielo, pues para ellos es totalmente emocionante y gratificante. Pues en lo personal ya no, digamos como que no me llena tanto porque pues en algún momento, claro, cuando lo empecé a ver, pues eso era totalmente fabuloso. Pero ahorita, pues como te decía, Pablo y Albita, mi idea es profundizar, ¿no? Si realmente ellos existen, que sí existen, tengamos un contacto masivo, tengamos un contacto más directo, tengamos un contacto donde intercambiemos diferentes tipos de opiniones, porque bueno, hay de todo en este tema. Obviamente hay que tratarlo con todo el respeto del mundo y también con mucha cautela, porque ellos siempre nos están monitoreando, inclusive hablando en esta entrevista, yo sé que ellos están ahí pendientes de nosotros. Todos los que hablamos de este tipo de cosas, pues ellos digamos como que descubren quiénes están hablando de ellos y quiénes no. Entonces, realmente la experiencia sigue, la experiencia continúa. Obviamente ahorita ya se vienen muchas investigaciones a profundidad que pues obviamente vamos a compartir contigo. Y pues nada, aquí seguimos adelante. Wow, genial. No, excelente. Me llamó mucho la atención esto que dices que, claro, la era moderna de la ufología lleva ya al menos 70 años y no se ha hecho mucho avance. Yo pienso en lo personal que tal vez se debe un poco al hecho de que las personas en general están como detrás de la evidencia física, la foto, no sé, una tecnología extraterrestre, cosas así. Pero resulta que estas experiencias son realmente más bien como metafísicas, o sea, son de un plano no físico realmente. Y ahí es donde, Sí. donde debería estar el foco de investigación. Y bueno, tal vez la nueva era de la ufología sea esto, el contacto, porque ahora que sabemos que existen estos protocolos y hay muchos centros que han ido desarrollando sus propios protocolos, como lo han hecho ustedes, pues o sea, qué mejor que acercarse al fenómeno. Si uno quiere investigar un fenómeno, tiene que ir y acercarse y observarlo desde cerca y no esperar, como dices tú, 8 horas mirando el cielo a ver si es que en una de esas se llega a ver algo. Claro, me parece espectacular. ¿Alguna, alguna conclusión que quieran dar de todo lo que hemos estado conversando hasta el momento? Sigue, Albita, Albita. por Bueno, ejemplo. en mi caso, estudiar, investigar,
tener más conocimiento sobre el protocolo C5 y practicarlo, ¿no? O sea, a conciencia, eh, para no fallar en lo que decía Cristian de esa experiencia tan bonita, que se perdió un excelente contacto con una entidad simplemente por el temor, por, por verlo. Entonces, al educarnos, al estudiar, al investigar y al practicar, pienso yo que podemos llevar a cabo este contacto de forma espiritual, energética y conscientemente, ¿sí? Y difundir. He sentido mucho la necesidad de difundir, hablar, reunirnos, porque pues ya sabemos que vienen cosas por el camino bien difíciles. Se vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles en el planeta. Y Sí, bueno, claro que sí. es una muy buena oportunidad para comenzar a al menos intentar justamente hacer el contacto, tal como dice Albita, estudiar los protocolos y salir a hacerlo, aunque no resulte una vez, 2 veces, 3 veces, uno siempre No, aprende es que no va a de ser todas las la experiencias. primera vez. La primera Exacto, vez nunca es, muchas veces. tal cual. Sí, pues es verdad. Bueno, pues les agradezco enormemente en honor al tiempo. Vamos a cerrar la entrevista aquí. Me parece que quedaron muchísimas cosas por conversar. En realidad, básicamente alcanzamos a conocerlos un poco a ustedes, sus historias, pero hay mucho más por indagar y yo sé que ustedes tienen muchísimas más cosas que compartir con la gente y la comunidad de C5. Así que les agradezco un montón por su tiempo y a la gente que nos está viendo, revisen los canales de Cristian y de Alvida porque van a estar subiendo contenido y de hecho ya tienen contenido muy, muy, muy interesante. Así que si quieren introducirse más en estos temas, revisen los links que vamos a dejar aquí abajo. Por el momento me despido y nuevamente agradeciéndoles a ustedes y a la audiencia por darse el tiempo de estar acá con nosotros. Mil gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye.